¿Quién creó el testamento escrito acá en la Argentina? ¿Quién lo trajo? Bueno, el testamento en realidad es un instrumento que se utiliza mucho para lo que es planificación sucesoria Ujú. y ya estaba establecido en el Código Civil, en el Claro. viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. Pero ¿por qué me pareció interesante hablar de testamento en este programa, ¿no? Primero porque al ser una cuestión que se relaciona tal vez por rango etario con lo que es la jubilación, lo que es la planificación jubilatoria, mucha gente nos preguntan, dice, yo quiero dejar eh, arreglado todo lo que tiene que ver con la sucesión. Entonces, a partir de eso nos parece interesante poder empezar a hablar de estos temas. Esto es un tema muy difícil para conversarlo, pero es interesante hablarlo. ¿Pero es habitual? No es habitual, pero ahora sí, como que empieza la gente a decir, che, yo quiero dejar arreglado. Quiero Bien. dejar arreglado todos mis bienes, quiero dejar arreglado todo lo que tenga que ver para que después mis hijos no se peleen. Eso es un poco lo que dice la Está gente. bien. Pero también es interesante y me pareció oportuno hablarlo en este programa porque estamos muy cerca del aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Sí, señor. Y no sé si ustedes sabían, pero es interesante saber que San Martín dejó un testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? El testamento hológrafo, como su nombre lo dice, es hecho a mano. Es un texto hecho a mano, donde uno deja disposiciones de última voluntad. Por supuesto que para que sea válido tiene que tener ciertos requisitos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Volviendo a San Martín, fíjense que San Martín en un extenso texto escrito puño y letra por él, dejó disposiciones de última voluntad respecto no solamente de su hija, de Mercedita, sino también respecto de su hermana. San Martín tenía muchos hermanos, pero una de ellas, que colaboró muchísimo con él, se llamaba Manuela. Y Manuela, a su vez, tenía una hija que también se llamaba Mercedes. Y él tenía mucho cariño por su hermana y por su sobrina. Y en el testamento que él deja, escrito de puño y letra, le ordena a su hija, a Mercedita, que vele por su tía y por su prima y le deje una pensión para que ellas nunca se preocupen por su bienestar. O sea, eso es súper interesante. Un Ahora, adelantado el tipo. sí, Claro. aparte, ¿qué característica tiene que tener el testamento hológrafo tal como lo había dejado el general San Martín? Tiene que ser escrito íntegramente de puño y letra por la persona que va a hacer disposiciones de última voluntad y además tiene que tener claramente escrito la fecha y el lugar donde se realiza, donde se escribe el testamento. ¿Frente a alguien, doctora? ¿Cómo? Tiene que haber ¿Frente testigos. a algún notario? Tiene que ¿Frente? haber testigos, tiene que haber testigos, pero en realidad lo importante para la validez del testamento es que sea escrito íntegramente de puño y letra y que esté escrito la fecha. ¿Por qué? Porque puede una persona escribir Claro. otro testamento que sea posterior y obviamente el posterior invalida el anterior. Claro. Ahora, aparte de ese testamento, que en realidad no es tan común, lo traía porque me pareció interesante conocer un poco más del general, pero hay otros dos tipos de testamento que son los más conocidos y los más utilizados, que se hacen ante escribano público, uno que es abierto y uno que es cerrado. El testamento abierto es cuando una persona se presenta ante un escribano y le da las instrucciones, le dice qué es lo que quiere y cómo quiere hacer la distribución de sus bienes y qué es lo que quiere, a quién quiere favorecer en ese porcentaje que una persona puede disponer de más, digamos, fuera de la legítima de sus herederos. Por ejemplo, hacer un legado o favorecer un poco más a uno de los hijos, o en este caso también se utiliza mucho para las parejas, los convivientes, entonces se le otorga a través de ese porcentaje que uno tiene a la disposición.
ese se presenta, le da las instrucciones, el escribano hace la escritura correspondiente y al final tienen que firmar los testigos, además de la certificación del escribano y por supuesto el de disposición, el causante o la persona que dispone. Y el otro, una persona, el que es anteescribano pero el sobre cerrado, una persona escribe su testamento y lleva al escribano en un sobre cerrado. En este caso también tiene que firmar el escribano con 2 testigos, pero no lo hacen en el texto, lo hacen en el sobre, como lacrando el sobre. Y ese es el que se conoce mucho en las películas, que cuando la persona fallece, se abre el sobre y ahí se conoce qué es lo que va a decir. Doctora, muy interesante. Creo que esto da para más, así que la vamos a citar y nos vamos a tener otro encuentro la semana que viene, por supuesto, para seguir hablando del tema. ¿Le parece? Por supuesto, porque para planificación sucesoria hay muchos instrumentos, así que, ¿cómo no?